Las derivadas. Ajá, ajá. Sí, sí, son diferentes, aunque están relacionadas pues con esta matriz. Ajá. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Esto. Es que sería un caso particular, ajá, donde coinciden los ejes Z del dron y de la Tierra. Ajá, es que tenemos que pensar en el caso general donde todo está así como torcido, donde el dron no está derecho, sino está así. Y en ese caso, o sea, veamos el caso particular donde estas son cero, ¿no? O sea, phi y teta son cero, entonces este es cero y este es uno, ¿no? Entonces ahí es 0, 0, 1 por esta. Entonces coincide esta velocidad angular con esta, pero es un caso particular. En cuanto en cuanto estas cantidades tienen valores diferentes de 0 y 1, entonces esta velocidad angular ya se relaciona con pitch y yaw, ¿no? Ajá, ya no nada más con yaw. Entonces por eso eh, no son directamente relacionables, más que en casos especiales, pues en este caso donde coinciden los ejes Z, pues que si uno asumo que su dron nunca se va a voltear tantito, entonces pues es válida esa suposición. Ajá, ajá, ujú, ajá, ujú. Pero esa sería la velocidad, esa sería, lo que estarías midiendo sería esta, porque es con respecto al sistema del dron. Estas son con respecto al sistema fijo. Ajá, sí. Ah, ya. Sí, habían entendido al revés. No, estas son las derivadas del roll pitcher que se miden con respecto al sistema fijo y estas con respecto al sistema del dron. Ajá, sí, qué pasó. Ujú, ajá, son W1 igual. Ah, esta es esta matriz. Sí, 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 esta, parece una matriz de rotación, pero no es una matriz de rotación. Este, sería más bien como un jacobiano, sí, si lo queremos ver. Eh, de cómo se saca, ah, vienen varios libros no, esto no es de dinámica, es de cinemática y vienen varios libros de robótica. La, el proceso de cómo se saca, pero pues básicamente viene de la matriz de rotación y derivar esta matriz de rotación. Sí. Ujú. A los ejes del mundo. Ajá. Ujú. Ajá.
La orientación del dron en un sistema de coordenadas. Ajá. No, o sea, más bien esta matriz de rotación lo que hace es relacionar vectores de el sistema del dron con vectores del sistema del mundo. Entonces la inversa más bien serviría para un vector que está en el sistema del mundo, como se vería en el sistema del dron. Ajá, que puede ser incluso los vectores base, ¿no? X, como se vería en el sistema del dron. Ah, por ahí la maestra tenía un Ujú, eh, el formato en intranet. ¿Entras ahí, sí? ajá, ujú, ujú. Ah, ok. Muchas gracias por la aportación. Es algo que me faltó mencionar aquí, es que pues tienen que tener estos sentidos de giro las aspas para que tenga sentido, para que pueda impulsarse y girar, precisamente. Sí, sí, claro. Los ángulos de roll pitch, es que no tiene sentido los ángulos de roll pitch yo con respecto al dron. Ajá. Es que no sé si tenga sentido porque esos ángulos relacionan a los dos sistemas coordinados. O sea, ¿cómo sería medirlos con respecto al sistema del dron? No, no entiendo bien por qué. Ujú, ujú, sí, ajá. Ujú, de la matriz de rotación. Que es que sí, en sí los ángulos como tal, no entendí la pregunta de cómo se verían en el sistema del dron, porque no ajá, ajá, sí. Ujú. O sea, si yo hago un vector con teta, phi y psi y pero multiplico por la matriz de rotación, no sé, no estoy seguro, ¿eh? No, no creo, la verdad. Porque para empezar esos ángulos son variables, entonces pueden básicamente tener cualquier valor entre menos pi y pi, ¿no? Sí, bueno, ok. Ajá. Y además, sí, exactamente. Y además esta matriz de rotación, como es una matriz de rotación precisamente, su espacio nulo pues es cero. Entonces, cualquier vector que sea distinto de cero va a dar algo distinto de cero. Sí, ok. Bueno, entonces, para la dinámica les hablaba de la matriz de inercias, que es para describir la física. Esta pues se puede calcular con la masa y la geometría del cuerpo, pues si es un cuerpo muy masivo y con mucha geometría va a tener más inercia que si es delgado y alto, ¿no? como, como una bailarina.
Eh, Luego tenemos las entradas de control, que una de ellas muy importante es el thrust, que es el empuje del dron en la dirección Z del mismo dron. Y esa va a ser pues la suma de las velocidades de las aspas al cuadrado, multiplicadas por una constante. Eh, la suma de esas cuatro velocidades nos va a dar el empuje total. En coordenadas del dron, pues va a estar sobre Z, esto es lo que les acabo de decir, va a estar sobre Z. Esto si pudiéramos controlar directamente las velocidades angulares de las aspas. Y también otras entradas de control serían los pares alrededor de los ejes rol pichillo, precisamente. En, bueno, aquí no sería rol pichillo, para no meter el ruido, mejor piensen en X, Y, Z del dron, porque aquí estamos en coordenadas del dron. Y tienen esta forma. Es otra ganancia. Ah, no, este L es como decía precisamente la maestra, es la distancia entre las aspas, esta L. K, pues es la misma ganancia de aquí. Y son los cuadrados de las velocidades. Por eso tienen que tener esa orientación, porque haciendo esta resta ya se tiene un par en cada una de las direcciones del dron. Entonces, estas serían nuestras cuatro entradas de control, pares hacia cada uno de los ejes y empuje total en la dirección Z del dron. Y teniendo todo eso, ya sea que utilicen el enfoque de Newton-Euler o de Euler-Lagrange, se tiene este modelo que está en coordenadas del dron, es el movimiento lineal en coordenadas del dron, es un modelo lagrangiano, y esta ya pues es una ecuación diferencial que me describe cómo se comportaría el movimiento lineal del dron cuando yo le meto tales entradas de control. ¿Ok? En coordenadas del sistema fijo se ve mucho más fácil porque tenemos masa por aceleración es igual a la gravedad, el vector de gravedad, más el thrust, pero premultiplicado por la matriz de rotación. O sea, el thrust es un vector y si lo premultiplicamos por la matriz de rotación, me da el thrust, pues en sistemas, en el sistema fijo. Entonces, esto es masa por aceleración es igual a fuerza más gravedad, ¿no? La segunda ley de Newton. Y explícitamente se ve así, ¿no? O sea, se ve mucho más sencillo en coordenadas del sistema fijo. ¿Qué pasa con el movimiento angular? En el coordenadas del sistema del dron, pues tenemos esto que no voy a meter en muchos detalles, pero es lo mismo inercia por aceleración angular, un término de Coriolis, un término giroscópico, igual a los pares que se le meten a cada una de los ejes del dron. Y en el sistema fijo la velocidad angular se ve todavía más complicada porque aquí tenemos que derivar la inversa de ese jacobiano que mencionaba hace rato para obtener la segunda derivada de eta, que es la segunda derivada de los ángulos de Roll, Pitch y Yaw. Y esta no, esto ya está un poco más complicado, pero pues no es nada que no se haya hecho. Pero eso era para ejemplificar. Dime, Marco, ¿de qué son los términos estos giroscópicos? Bueno, así con palabras llanas, no. No, es que esto viene de cuando uno hace las ecuaciones de Euler-Lagrange y digamos, la interpretación física exacta no me la sé, no desconozco si hay una interpretación física, se les llama así, pero es lo que queda después de quitar esto y quitar esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que te quedan un montón de términos y uno es claramente esto que es la inercia por la aceleración, que es básicamente la resistencia a moverte así, ¿no? Estos que son los términos de Coriolis, pues ya también tienen una interpretación. Esto es todo lo que sobra de esa ecuación. No sé si hay una interpretación física, la desconozco. Sí, es algo que me queda de tarea. Ok, bueno, esto es si pudiéramos controlar directamente las aspas de los drones, que en muchos casos no es posible porque es algo bastante inseguro, ¿no? O sea, controlar directamente las velocidades. La mayoría de los drones comerciales tienen una controladora de vuelo y no permiten acceder a las velocidades, ¿no? Sino que esa controladora, pues ya
primero compensa la gravedad y además hace una estabilización de lo que se llama attitude para que el dron no esté ahí bailando. Utiliza los sensores inerciales, eh, me parece que de flujo óptico, no sé. Ahí hay de todo. Bueno, depende de qué tan pro sea el dron, ¿no? Pero hacen un control de actitud y una compensación de gravedad y entonces te dicen, bueno, yo hice esa chamba por ti, tú nada más dime, por ejemplo, cuánta velocidad quieres en X, en Y y en Z y cuánta giro quieres en Y, ¿no? Velocidad en Y. O también otros podrían decir, pues dime qué ángulo quieres que le ponga en cada uno de los ejes y el thrust. Eh, entonces, esto es lo que se conoce como arquitectura cerrada, pues porque no podemos acceder a controlar directamente las aspas. Y entonces aquí la pregunta es si todavía se puede usar MPC en esos casos, ¿no? Porque pues, ya no podemos lograr lo que tiene mayor eficiencia con el modelo no lineal. Y la respuesta es que sí. Y de hecho se simplifica muchísimo, porque si ya tenemos solamente esas entradas, pues nos va a quedar un sistema lineal desacoplado. ¿Sí? O sea, pues básicamente la controladora de vuelos hace cargo de la parte no lineal y nos va a quedar un sistema lineal desacoplado y podemos utilizar el MPC lineal que les presenté hace rato, con funciones de costo cuadráticas. Y un poco respondiendo a la pregunta de aquí del compañero. Algo que no puede hacer el PID es que le podemos especificar restricciones explícitamente el problema de optimización. O sea, no podemos decir, calcula la ruta tomando en cuenta de que mi velocidad máxima que yo le puedo comandar al dron es 10 metros por segundo, ¿no? En X, Y, Z. Y así. Ok. Como les decía, pues no vale la pena mucho hacerlo a mano porque es muy pesado y hay varios librerías que se pueden utilizar. Yo la que he utilizado es el Acado Toolkit, que pues ya es bastante maduro, ya tiene varios años desarrollándose. Qt Oasis, este optimizador ya tiene más de 30 años y Acado Toolkit se basa en ese. Está bien documentado, está en C++, que es importante para mí. Este, pero también tiene interfaces para MATLAB y Simulink y lo más importante de todo es que es gratis. ¿Ok? Bueno, para este ejemplo se asume el escenario que se tiene es de carrera de drones, por cortesía de Uyuki la simulación. Y lo que se trata es que tiene que cruzar por varias ventanas en una secuencia. Y aquí se asume que ya tenemos algunos waypoints que nos van a indicar dónde está la ventana. Entonces, ya en otros tutoriales vieron la parte de detección, de localización, este, y mapeo simultáneo. Aquí vamos a asumir que esa parte la tenemos resuelta y que conocemos la posición del dron en todo momento y la posición a la que queremos llegar también. O sea, es un problema, estamos enfocándonos en el problema de control. ¿Ok? Bueno, lo primero es la planeación de trayectorias, no tenemos obstáculos ni nada de eso. Y como ya tenemos los waypoints, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer una trayectoria suave que vaya siguiendo esos waypoints de una forma continua, tal que pues, le permita al dron girar sin hacer movimientos bruscos. Entonces, para eso se utilizan polinomios de tercer orden. Y aquí tenemos pues dos ecuaciones con cuatro incógnitas, A0, A1, A2, A3. Y para resolver estas cuatro incógnitas, lo que hacemos es darle condiciones iniciales y finales, que pues la condición inicial podría ser la posición inicial del dron y la condición final sería el waypoint al que queremos llegar. Con eso se crea una trayectoria continua y eso equivale a resolver para estos coeficientes. Y bueno, aquí les puse cómo se programa eso en C++. ¿Por qué programo en C++? Aparte de porque ya estoy viejo. Es porque queremos que esto en algún momento se implemente y hacerlo en Python, que es lo que está de moda ahorita, es bastante ineficiente. Todavía
va mejorando, pero digamos para tiempo real es, es más eficiente C++. Y bueno, vean cómo nada más es meter esto literalmente acá, ¿no? Pero aquí lo difícil es calcular los coeficientes ahí, ¿no? Cómo se calculan los coeficientes, ahí sí es lo difícil, porque aquí lo que hacemos es que, bueno, tenemos los waypoints, pero queremos que atraviese esos waypoints, además, perpendicular a la ventana, ¿no? No queremos que atraviese tanto de lado. Entonces tenemos que definir una velocidad tal que sea perpendicular a la ventana y para eso es todo este relajo. Y además queremos una velocidad de crucero, o sea, no queremos que llegue con velocidad cero, sino que pase con una velocidad distinta de cero a las ventanas. Entonces, para calcular esos coeficientes, pues se hace todo este relajo, pero es básicamente eso. Y ahora, eh, utilizando estos polinomios de tercer orden, si los definimos como funciones del tiempo, lo que va a pasar es que naturalmente la planeación es ir acelerando, llegar a una velocidad máxima y luego ir frenando. Entonces, eso no es lo más rápido que podemos ir. Ajá, porque nada más tenemos un punto donde hay velocidad máxima y luego todo lo demás es menos. Si quisiéramos hacer una trayectoria en tiempo mínimo, tenemos que, por ejemplo, en las rectas, meterle a todo. O sea, tenemos que tener una recta con la mayor velocidad y luego ya cuando lleguemos a una curva irle bajando. Si queremos hacer eso, entonces tenemos que hacer una parametrización longitud de arco para que nuestro parámetro no sea el tiempo, sino pues qué tanto nos vamos moviendo, pero sobre el arco. Ajá. Eh, Y entonces ya teniendo esa parametrización de longitud de arco, pues simplemente podemos definir la derivada de esa longitud de arco con respecto al tiempo, pues como nuestra velocidad máxima. Ajá, sí, no sé si me expliqué. Pero bueno, el caso es que encontrar esa longitud de arco cuando tenemos las velocidades del dron es muy fácil. Nada más sacamos la norma e integramos. El problema inverso, o sea, si tenemos la longitud de arco y queremos ver cuál es el parámetro t de nuestra trayectoria, o sea, puede ser el tiempo, puede ser cualquier otro parámetro. O sea, en estos polinomios t lo interpretamos como el tiempo, pero en realidad puede ser un parámetro x que no tenga interpretación física. Entonces, el problema es, bueno, si yo quiero moverme 2 metros sobre este arco, ajá, pero 2 metros sobre la longitud de arco, ¿cuál es la equivalencia eh, en el tiempo o en ese parámetro t que le tengo que decir a mi polinomio para que me lleve precisamente a ese punto? Entonces, ese problema inverso en general no se puede hacer de forma analítica. Entonces, normalmente lo que se hace son métodos numéricos para obtener ese problema inverso. Y es una de las cosas este, un poco complicadas de implementar esto si se quisiera en tiempo mínimo. Y bueno, aquí les pongo también de cómo se programa y básicamente métodos numéricos. Aquí lo que implementé fue el de bisección, que es como el que todo el mundo conoce, que es básicamente decir, bueno, hay un tiempo máximo en el que un t máximo, ir partiendo en dos hasta que coincida bajo una cierta tolerancia, ¿no? Entonces, aquí está la tolerancia. Entonces, en realidad es eso. Y otras consideraciones, bueno, les voy a presentar a continuación una simulación de esto. Se considera un periodo de muestreo de 20 milisegundos para hacer la simulación real, un poco realista, porque pues muchas veces en control dicen, no, pues tengo un periodo de muestreo de 1 microsegundo, ¿no? Entonces, eh, como les decía, queremos llevar esto a la validación y experimental. El horizonte de predicción, pues escogimos 50 veces el periodo de muestreo, o sea, um, 1 segundo. Y el horizonte de la entrada de control, que es diferente al horizonte de predicción. Bueno, no, porque hay dos horizontes. El horizonte de predicción ya se los había contado. El horizonte de control es menor porque se asume que de toda esa señal de control, solamente la primera parte tiene mucho más impacto que la última parte.
Ajá. Entonces lo que se asume es que, por ejemplo, la primera quinta parte de la entrada de control va a influir mucho más sobre el futuro que todas las otras cuartas quintas partes. Y para hacer más eficiente la optimización, lo que se hace es, pues, nada más considero esa quinta parte y después hago de cuenta que es constante. Y eso hace que sea más eficiente la optimización. Para eso se tienen estos dos. Y para estimar las velocidades del dron se utiliza un filtro de Kalman, aprovechando que ya tenemos el modelo. Este es cómo se utiliza la librería esta que les contaba de Acado. Nada más para convencerlos de que no es nada del otro mundo. Es un poco con la pregunta que me hacía hace rato Marco, de cómo se metían. Aquí no sé si se vea, pero ahí es donde se meten las ecuaciones diferenciales, ¿no? A f le metemos dot x1, o sea, la derivada de x1 es igual a x2. La derivada de x2, este es el modelo lineal desacoplado que les decía, es -1 entre la constante de tiempo de x por la velocidad, más una ganancia entre esa constante de tiempo por la entrada. O sea, son sistemas lineales de primer orden. Aquí esas ecuaciones diferenciales del modelo se le meten ahí. Pues es bastante intuitivo cómo se hace. Aquí pues, se va configurando todo el problema de optimización. Estas son las cantidades a optimizar, que son todos los estados y todas las entradas. Y aquí es donde se les da los pesos. Son puras matrices diagonales, entonces cada una de estas corresponde a las entradas de la diagonal, ¿no? Aquí es donde se les dan las restricciones duras. Le estoy diciendo, como las entradas están normalizadas, le estoy diciendo que todas las entradas tienen que ir de -1 a 1. ¿Ok? Y por último, pues, todo esto que es configuración, que ya no se tiene que meter ahí a la documentación de la librería y pues básicamente es cómo quieres que te lo resuelva, ¿no? Por multiple shooting, single shooting, qué método numérico quieres que utilice, etcétera. Ok. Ahora, eso es para generar, digamos, la librería y para usarla ya en la implementación del código. O sea, esto se genera una vez que se tiene el modelo y todo, se genera esto como si fuera una librería. Y ya cuando uno está haciendo el control en línea, se utiliza. Y básicamente lo que hay que hacer es decirle inicializar el estado, que estos son todos los estados del filtro de Kalman, y decirle dónde estás ahorita. Le dices, ahorita estás acá. Se inicializan también las entradas. Aquí, pues, esto es la parte de planeación de trayectorias. Y de esto, bueno, aquí todavía sigo configurando. Aquí es donde se le da la referencia de lo que decía del futuro hace rato. Aquí vean cómo este for va hasta el horizonte de predicción. Entonces, se les van dando todas las referencias desde nuestro instante que estamos hacia el horizonte de predicción. Aquí es donde se les dan. Por eso es un bucle for. Y una vez que ya se tiene todo eso configurado, bueno, aquí este es nada más para la referencia del final, ¿no? La que le llamaba XF, pero es básicamente calcular la referencia en el final del horizonte de predicción. Y entonces se inicializan las variables y este es el paso importante que no se ve mucho, pero dice acá feedback step. Este es el que se tarda porque aquí es donde hace toda la optimización y calcula las entradas de control. Entonces, esto es el paso importante. Y después de eso, pues ya podemos asignar las entradas de control como las que calculó óptimas. Y lo que se hace después es uno que dice preparation step, que prepara el problema para el siguiente periodo de muestreo. Esto es, digamos, interno para la librería. Lo que hace es que para hacer la siguiente optimización le conviene información de la optimización que acaba de hacer para hacerlo más eficiente, pero no es nada del otro mundo.
Y bueno, ahí está cómo funciona esto. Se traba un poco el video, pero es suave el movimiento. Ahí el dron va a la velocidad, casi a la velocidad más rápida a la que puede ir. Y creo que para este está a 3 metros por segundo. Y esta es la trayectoria que siguió. Empezó por acá y terminó hasta acá. La real y la deseada. En X, Y, Z del mundo, pues siguió estas. Ahí vemos que básicamente sí la siguió. En la altura tuvo un poco más de problemas. Y este es en el YAO, o sea, en la orientación. Aquí cambia abruptamente, pero es de 100